En esta mañana vamos a retomar el tema de nuestra visión y recordemos que nuestra visión habla de que somos una iglesia que apunta a ciertos objetivos. Uno de ellos, ser una iglesia que sea apasionada por Cristo, pero también ser una iglesia que viva y predique la palabra de Dios. Por eso esta serie que veremos en 3 semanas es Viviendo la Palabra de Dios. Y para vivir la palabra de Dios, obviamente, como lo hablamos cuando dijimos querer ser una iglesia apasionada por Dios, una iglesia apasionada por Cristo, hay que conocer a Dios. Para poder vivir la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Definitivamente. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo saber cuál es su voluntad para la humanidad? ¿Cuál es su voluntad para el pueblo de Israel? ¿Cuál es su voluntad para la iglesia de estos tiempos? ¿Cuál es su voluntad para tu vida de manera individual? Y básicamente respuestas para ello encontramos ¿dónde? Abriendo la Escritura. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios ha dejado para este tiempo, para nosotros, su iglesia. Dios quiere hablar con nosotros cada día y lo hace así, a través de su Escritura. Y cuando hablamos de comunicar, que es comunicar en este caso Dios a los hombres, su voluntad, lo que está en su corazón para nosotros, tenemos que entender bien inicialmente un concepto que es justamente la comunicación. Porque cuando hablamos de comunicación muchas veces entendemos que tienen que haber obviamente dos interlocutores, dos partes, pero no necesariamente que los dos estén hablando. Cuando se habla de comunicación, se habla por lo menos que uno de ellos imparte, manifiesta, expresa algo a otro, de forma tal que a ese otro, a ese segundo, le quede claro lo que le ha sido expuesto. Y en algunos casos, no en todos, tras esta comunicación primaria, se espera una respuesta de aquel que fue receptor del mensaje de la comunicación. Y te lo voy a poner con 2 ejemplos. En este momento, es solo un ejemplo, tú recibes en tu celular un mensaje, esos mensajes que son públicos, ¿verdad? Que te dicen, en Guatemala en este momento ha ocurrido un sismo, 4.3 en la escala de Mercalli. Tú tienes una información, ¿verdad? Una comunicación, pero tú dices, ya, ¿verdad? Y nada más, no pasó nada. Pero ya tienes un concepto, tienes una información, has recibido una comunicación y allí quedó. Otra cosa es que estés en casa y digamos el papá le dice a la hija, mira, has dejado tu plato sucio aquí en la mesa después de comer y es un acuerdo familiar, cada uno lava sus platos, entonces ve, recoge tu plato, anda a la cocina y lava tu plato. ¿Se dan cuenta que hay un mensaje también, hay una comunicación? Pero ¿qué le está diciendo el padre a esa hija? Una situación, un estado. También un informe, como en el primer ejemplo. Hay un plato sucio y ese plato sucio es tuyo, hay un acuerdo, recuérdalo. Pero además está pidiendo una respuesta. Tras esta información hay un pedido. ¿Qué? Anda, toma el plato y lávalo. ¿Te das cuenta? Es por eso que en algunos casos solamente queda tras la comunicación un conocimiento y en otros, tras una comunicación, se espera una respuesta de quien ha recibido ese informe primario. Ahora, Dios está interesado en comunicarse con nosotros, los hombres. Tú tienes hoy una diversidad de traducciones de la Biblia, versiones de la Biblia, y hay uno cuyo título no es Reina Valera 60, no es NTV, no es NBI, no es RBC, hay uno que es DHH. ¿Cuál es? ¿Qué versión? Dios habla hoy. No quiero hablar de la versión, sino solo del título. Dios habla hoy. Y ese es un mensaje de por sí, ¿te das cuenta? Ese es el interés que tiene Dios hoy también para hablar con nosotros por medio de su
que es el medio que Dios ha utilizado justamente. Porque por medio de su palabra vamos a poder nosotros conocer a Dios, conocer sus atributos, conocerle a Él su naturaleza, conocer cómo Él nos ve a nosotros, su creación, cómo Él ve a sus hijos, conocer qué espera Él de nosotros, conocer de sus mandatos, conocer de sus promesas, conocer de principios de vida en general. ¿Dónde lo encontramos? En su palabra, que es el medio por el cual Él se comunica con nosotros hoy. Y por eso el tema de hoy, iniciando esta serie de tres fines de semana, es conociendo la palabra de Dios para luego poderla poner en práctica. Y como base vamos a tomar el libro de Josué, capítulo 1, una parte inicialmente, del verso 1 al verso 9. Dice allí Josué 1:1, versión NBI. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Es interesante que este libro inicia con una referencia. Habla de una muerte, ¿verdad? La muerte de Moisés. ¿Qué está diciéndonos allí? Que ha culminado una etapa y está iniciando otra. Que hay un plan de Dios, pero este plan de Dios no se ha truncado porque murió el siervo que estaba encargado de esa primera etapa. Porque si bien es cierto, el siervo ha muerto, el plan no se trunca, porque el plan es de Dios. ¿Ok? Tenemos que ver, por más que la persona ya no esté, Dios sí está. Y Él sigue vigente. Y que ningún hombre es indispensable. Los hombres pasamos, pero ¿qué nos dice la Escritura? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que queda claro es que nosotros, como dice Salomón, somos personas de tránsito que estamos debajo del sol. Sin embargo, cuando hablamos de esa expresión que es la palabra de Dios, esa fija el estadio de la vida del hombre. La vida del hombre no debe fijarse ni girar en torno entonces a otro hombre, sino en torno a Dios y a lo que Él nos ha dejado en el manual de vida, que es su escritura, su palabra. Moisés, el antecesor justamente de Josué, él heredó diversas promesas que venían desde la época de los patriarcas, recordarás. Y hay una principal, ¿te acuerdas? Que se la dio a Abraham y que tiene que ver con toda esa nación de Israel. La posesión de la tierra prometida. Ahora, transcurre el tiempo, Dios obra a través de Moisés y Moisés ya rumbo a Canaán. Cuando recibe la ley, mira lo que dice allí, Deuteronomio capítulo 6. 6:20 al 23, versión Reina Valera contemporánea. El día de mañana, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? Le dirás, en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa, nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. Moisés y el pueblo no han llegado todavía a visualizar la tierra de la promesa. Pero hay una convicción gestada en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, por justamente todo ese obrar de Dios en todo su ministerio. Es una convicción inconmovible. Es una convicción que se basa en que Dios mismo le dio su palabra. Y esa convicción de esa palabra de Dios recibida, ¿qué gesta en el hombre? Fe. Le creo. ¿Le creo a quién? A Dios. Y ese es el punto. Porque los medios, las formas cambian. Pero Dios no.
porque Él es fiel incluso a su propia palabra. En algunos momentos, cuando abrimos la Escritura, vamos a encontrar que Dios va a revelar principios, mandatos de manera general, de manera colectiva, a veces de manera universal o específica, digamos, para un pueblo. Cuando leemos Mateo 22, del verso 36 a 37, es un verso muy conocido que dice: Maestro, están preguntándole a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un principio que debía regir para el pueblo de Israel, pero es el mismo principio que rige también para la iglesia de hoy. Ese mandamiento no ha variado. Hay mandamientos y hay preceptos generales, como hoy para la iglesia cuando se dice en la Escritura, por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Es general. Sin embargo, vamos a encontrar pasajes también en la Escritura que va centralizando Dios, va enfocando lo que Él quiere hablar, ya no a una pluralidad de personas, sino a un grupo menor o a alguien en particular, a una persona. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, podemos abrir la Biblia y abrir el capítulo 1 de Josué y leerlo y tenemos un conocimiento casi histórico. Ya me sé la historia de Josué, ¿no? Cómo llegó hasta Jericó, etc. Pero es solamente un conocimiento superficial. Cuando nos acercamos a las Escrituras debiéramos decirle: Señor, háblame para que este pasaje me hable a mí de manera particular, individual. Yo no soy Josué. Yo no soy de ese tiempo. Yo soy de este tiempo. Pero necesito también que tú me ministres, que tú me hables. Josué 1, versos 2 al 4 dice: de ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Y cuando crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Dios no está hablando ahora, vemos, no en general, no de manera global, sino inicialmente a uno. ¿Quién? A Josué. Y está dando en este caso un encargo. Tú vas a liderar, vas a presidir, vas a encargarte de direccionar y ingresar a este pueblo. Como va a decir más adelante, tú te vas a encargar de repartir la heredad que Él le ha dado al pueblo. Hay un enfoque particular que Dios espera de Josué. No en ese momento, mañana, pero que lo tenga claro. Hay esa comunicación que Josué en ese momento no va a ejecutar, pero que tiene una claridad meridiana que efectivamente tengo que después responder a esta demanda de mi Dios. Y eso es lo que se espera cuando hay una comunicación de parte de Dios a nosotros. Algunas veces será un conocimiento y otras veces nos demandará ¿qué? Una respuesta. Y es aquí que encontramos 4 variables, 4 asuntos que tienen que ver con la vida de Josué, que también pueden relacionarse con nuestra vida hoy. El primero de ellos, una promesa de sostenibilidad. Una promesa de sostenibilidad. Verso 5, primera parte, versión NBI, dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Recordemos, Josué va a ingresar a la tierra de la promesa, a la tierra de la heredad, ¿no? Pero va a ingresar en conquista. O sea, no es que en terreno baldío, ¿verdad? No es que haga una usurpación, allí pongo mi banderita. No, hay gente que está viviendo. Hay pueblos que están allí radicando. Y es un tema, por eso yo hablé de conquista, batallas, lucha, guerra, cuerpo a cuerpo. Es un soldado. Y cuando hay batallas hay muerte. Hay un enfrentamiento. Hay un peligro de perder la vida. Y cuando uno está eso, surge temor. Puedo perder la vida en esta primera batalla. ¿Cómo voy a perder la vida en la primera batalla si tengo que repartir toda la heredad al final?
Es entonces que él se da cuenta de que estas palabras dicen mucho más de lo que realmente puede entenderse en una línea. Porque no solamente es contra un contrincante, el primero que va a encontrar en Jericó, ¿verdad? Sino que va a encontrar muchos contrincantes en muchos pueblos, en muchas batallas que vienen por delante. Pero ¿sabes cómo empieza este capítulo, Josué? Cuando dice, ya murió Moisés, viene Josué, y entonces Dios, ¿qué dice? Habla. Dios interviniendo de manera puntual en la vida del hombre. Porque recuerda, Él es el más interesado en que nosotros tengamos claro lo que Él quiere para nosotros. No es que vayamos allá de las locas o sea un tema solamente racional. Todos tenemos dos dedos de frente, entonces voy a tomar esta decisión. Pero no tenemos por qué dejar de lado a Dios en nuestras decisiones, sino por el contrario, tener en cuenta qué quiere Dios para tomar esas decisiones. Dios no quiere dejarnos a oscuras, como en un apagón, como fue ayer. Sino quiere que justamente conozcamos qué es lo que Él anhela. Nadie será capaz de enfrentarte a ti. En el original quiere decir, nadie será capaz de ponerse delante de ti, colocarse delante de ti. Es como cuando tú vas a salir de tu estacionamiento y alguien se atraviesa, se pone delante y no te deja salir, ¿verdad? Está estacionado y te estorba. Si te estorba, tú no puedes salir, no puedes continuar con tu travesía en tu automóvil porque estás estorbado. Va a limitar lo que tú querías hacer. ¿Qué le está diciendo Dios? Nadie podrá ponerse delante de ti de forma tal que se constituya en un estorbo en tu camino, porque tú tienes propósitos que cumplir. No tiene que ver contigo, Josué. ¿Tiene que ver quién? Conmigo y con mis planes que tengo para mi pueblo a través también tuyo. Y esas palabras tienen que construirse en un ánimo para Josué. Esas palabras tienes que pesarlas y darse cuenta que habrá momentos en que alguien se le atraviese definitivamente. Hay momentos de adversidad, de peligros, de temores. Pero por encima de las circunstancias temporales está Dios y sus propósitos. Y cuando entonces uno tiene esa convicción, puede también decir, como dijera Pablo en su momento, capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque tengo esa convicción de que Dios está allí, presidiendo, guiando. Él va adelante. El ministerio, como la vida misma, no es fácil, no es sencilla. Y necesitamos aprender a tomar decisiones acorde a esos principios macros o a esos mandatos específicos que Dios tiene en su palabra para nosotros. Todos tenemos decisiones que tomar, algunas más sencillas que otras. Pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Algunos saben, lo he dicho en alguna ocasión, yo estudié ingeniería civil, 4 años en la universidad. No terminé porque me di cuenta que no era mi carrera. Y cuando terminé en esa crisis, en ese no saber qué hacer, es que conocí al Señor. Y cuando estoy allí en esa disyuntiva, la primera pregunta que le hago al Señor es, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué estudio? Y fue un tiempo de búsqueda profunda, diaria, permanente, incesante, hasta tener esa convicción de que Dios me había hablado y me estaba respondiendo y guiando para la siguiente decisión. Y Dios me respondió. Bueno, y seguí otra carrera y pude terminar bajo la gracia de Dios. Y me fue
tan bien a diferencia de la otra. Y vi una vez más que nosotros somos muchas veces los que tomamos decisiones apresuradas, los que nos equivocamos, los que tenemos diversas motivaciones que no necesariamente están alineadas a lo que Dios quiere y a los propósitos eternos de Dios para cada uno. Pero eso cambia cuando ¿qué? Cuando nos alineamos a lo que Dios sí quiere realmente. Hay un segundo aspecto en este capítulo de Josué que habla de una promesa de acompañamiento. Una promesa de acompañamiento. Allí versos 5 y 9 dice: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué interesante que le pone un paralelo, le pone un ejemplo Dios a Josué cuando le expresa este acompañamiento. ¿Qué dice? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no es lo mismo que le hubiera dicho, así como estuve con Abraham, estaré contigo, ¿no es cierto? O sea, cree, ¿no es cierto? Seguramente. Pero Josué sí vio, sí fue testigo, sí le constó que efectivamente Dios había caminado y había estado con Moisés, había cuidado de él, había estado a su lado, le había dirigido, le había protegido, que nunca lo dejó. Y para él, esos años anteriores, esos hechos de Dios en favor de Moisés, esa presencia de Dios en su vida y en su ministerio, ¿qué cosa es lo que hacían para él ahora? Validaban lo que Dios le estaba prometiendo. Así como estuvo con él, y yo lo vi, dice Josué, va a estar conmigo. Va a estar conmigo. No te dejaré. ¿Sabes qué se refiere allí? ¿Tú has visto cuando alguien le toma la mano a otro? Cierra la mano, porque no es que estás así, ¿no es cierto? Cierras la mano y le tomas la mano. Ahí habla de alguien que no afloja la mano, porque si tú aflojas la mano, ¿qué pasa? Se te suelta, pues, ¿no? Y ya deja de estar contigo, porque al aflojar la mano ya algún movimiento pasa, te soltaste. Y dice, no. Allí en el original habla de él, Dios, no te suelta. Dios no te suelta. Y es por eso que seguimos asidos con él. Dice allí, no te abandonaré. Y ahí habla justamente, ¿tú has visto cuando alguien te dice, qué significa? No quiero, sal, vete, te está rechazando, te está alejando. No quiero que estés conmigo. O te dice, ¿no? Con ese gesto, ¿qué te dice? No. Con ese no te dejaré. Está haciendo justamente esa figura. Si en uno dice, voy a estar asido a ti, en el otro dice, lo que no va a hacer es, no te voy a rechazar. No te voy a abandonar. No voy a alejarte de mí. Porque mi propósito, ¿cuál es? Tenerte asido a mí. Y entonces esas figuras, ¿qué le están dando convicción y creencia a Moisés? Seguridad. En estas cosas que Dios va a comenzar a pedirle, Dios solamente me ha dicho que voy a tener que repartir, tengo una tarea grande por delante, sino que no estoy solo. Que Él me sostiene. Y yo no sé cuál es tu situación hoy con que has llegado a la iglesia, porque esta es la vida de Josué. Pero tal vez también tenemos otras situaciones similares, no como la de Josué, que vamos a ir a una batalla, pero tenemos otro tipo de batallas. Y tal vez nos sentimos solos. Y hemos venido incluso a la iglesia buscando el cuidado y la protección de Dios. Pero considera que Dios también te tiene presente a ti. En esta ruta hay un tercer aspecto en este capítulo 1 de Josué.
Hay un mandato de hacer ahora. Ya no habla de dos tipos de promesas, hay un mandato de hacer. Versos 6, 7, 8 y 9. Dice allí, ¿qué le dice Dios a Josué? Sé fuerte y valiente porque tú harás, versión NBI, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Démonos cuenta que en esta sección lo que Dios está haciendo con Moisés es dándole órdenes. El ejemplo de papá con la hija, ¿se acuerdan? Ya no es un tema de información. La información es inicial. El plato está sucio, ¿verdad? Ahora, tómalo, ven, anda y lava. ¿Qué espera de la niña? Que venga, ¿no? Tome el plato y lo lave. Vas a repartir por heredad la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, a mi pueblo. Pero en ese camino, hasta que llegue ese momento, necesito de ti todas estas cosas. A, B, C, D, E. Todos mandatos. ¿Qué se espera de un mandato? Veamos el ejemplo. ¿Qué se espera? Una respuesta. Una respuesta. Ya no es un tema de conocimiento solamente. Lo que está esperando tras un mandato Dios es que el hombre responda. Es un tema también de decisiones. Es un tema de respuestas frente a lo que Dios le está pidiendo. Porque los mandatos conllevan eso, cumplirlos. Este hombre está sujeto ahora a una serie de demandas dadas por Dios. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Por qué se puede quedar como un oidor? Ah, sí, ya sé, en conocimiento. La primera etapa. Pero Dios no quiere que se quede en la primera etapa. ¿Entendiste lo que dije? ¿Verdad? Ahora quiero que lo hagas. No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos a algunos matrimonios, no creo que a todos, no lo sé. Quiero ser ingenuo con esto. Que algunas veces ustedes, maridos, le han pedido perdón a sus mujeres por alguna ocasión. ¿Ha sucedido? No, seguramente que en alguna ocasión que sí. Y cuando el marido le dice, mamita, perdóname, ella que dice, ¿por qué te perdonó? A ver, dime por qué. ¿Te das cuenta a qué obedece esa pregunta? Porque lo que ellas dicen es que él quiere pasar pues la página y le pide perdón y ya me voy a ver mi fútbol, otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué quiere ella? Que se restablezca la relación, que conversemos, que nos entendamos, que él haya comprendido bien dónde está su error. Ok, ¿no es cierto? Y entonces por eso le pregunta, ¿para qué? Para que ella tenga claro que a él le quedó claro en qué falló. O sea, en la comunicación tiene que dar claro justamente qué es la situación, si ha comprendido bien. Josué tiene que haber comprendido bien qué está demandándole Dios. Y frente a esas demandas, ¿qué se espera de este hombre? Respuesta. Y eso es lo que espera también de nosotros cuando Dios nos demanda algo. Ya conocí, esa es la primera parte. ¿Qué espera más? Que respondamos. Y ahí hay un tema entonces de decisiones. De Josué se espera obediencia. Obediencia. No era tarea de Josué crear nuevas leyes. Ya tengo leyes, vamos a crear más leyes. No. No era un tema de vamos a hacer el exégesis de lo que dijo Dios. No. Vamos a debatir la ley a ver con el pueblo qué les parece. No. A él se le pidió algunas cosas que se le pidió. Obedecerla. ¿Qué significa? Hacer conforme lo que ella dice. Es decir, no matarás, no mato. Es decir, sencillo, ¿no es cierto? Entonces, varias cosas. Porque no es lo que le dice, aquí no le dice la ley así dada, entonces él tiene que cumplir. Si te das cuenta, todo está relacionado con la ley. ¿Qué cosa es la ley?
la voluntad de Dios expresa, manifiesta, escrita. Entonces, con todo ese conocimiento global de la ley de Dios que fue dada, recuerda lo que Moisés le dice, cuando tus hijos te pregunten mañana qué es todo testimonio, verdad, leyes y todo lo toma, es la ley de Dios. Esa ley de Dios que ya tenía conocimiento a todo el pueblo de Israel, incluido Josué. Y que Dios le está diciendo, cúmplela, ponle práctica. Es lo primero que le dice. Haz conforme lo que ella dice. Haz conforme lo que ella dice. No te apartes de ella. En el original hay una palabra que es interesante. No la destierres. ¿Te entiendes la palabra? Cuando alguien ha sido desterrado, ¿verdad? Lo has apartado, sacado totalmente de tu vida, incluso del vecindario, otros del país, ¿verdad? Ha sido desterrado del reino. Es decir, lo alejaste completamente. Y lo que te dice ahí a Josué es, no destierres la ley de tu vida. No la dejes, no la apartes totalmente. Porque el hombre puede apartarla voluntariamente porque no quiere saber nada. Y que dice, así como estás llamado a cumplirla, no la apartes. Medita en ella. Permanentemente, día y noche. Piensa, madúrala, razona, entiéndela, digiérela, para que luego la puedas, ¿qué? Aplicar. Cumple todo. Entonces, esta parte sí, esta parte no me gusta, esta parte no. Y hay gente que le gusta una parte, esta parte de la palabra, no, ese es el Antiguo Testamento. Hay partes que les gusta y hay partes que no les gusta. Y aquí sí, es que doctrinariamente, entramos en las disquisiciones teológicas y entonces ya no acepto lo que no, porque ya entra tu perspectiva, tu opinión y tú eres más bíblico que Dios. Entonces, hay gente así. ¿Qué le dice Dios a Josué? Compadre, no, acá es, cumple todo. Ya está. Todo. Y a eso se le demanda. Y le dice que más, sé valiente y esforzado. Sé valiente y esforzado. ¿Qué implicaba ser valiente? Tenía que poner algo de sí. ¿Por qué? Porque él tenía que darse cuenta. Recuerda la tarea, o sea, la tarea es conquista, guerras. Y él tiene que darse cuenta de sus propias limitaciones, pues él no es Dios, es un hombre. Tiene que darse cuenta de sus limitaciones, de sus debilidades, y entonces vivir en dependencia permanente justamente del Dios de la palabra. Tiene que aprender a vivir y saber que va a poder cumplir estos propósitos que son de Dios, no de él, confiando realmente en aquel que le da justamente ese mensaje, ese llamado, esa demanda y ese propósito. Y entonces, si haces todo esto, cumples todo esto que te he mandado a hacer, viene la última etapa. El resultado de obedecer, el cuarto punto. El resultado de obedecer. Josué 1, 7 y 8, las segundas partes de estos versos, dice, si haces todo esto, si cumples todo esto, entonces dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, en dos pasajes simultáneos, ahí está. Bueno, aquí en otras versiones dice, para que tengas éxito, ¿no? Seas exitoso. Esa palabra de éxito siempre me trae a la memoria una frase de un profesor en el seminario, que me quedó grabada. El profesor decía, Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino a serle fieles. Interesante frase. Dios no nos ha llamado a tener éxito, sino a serle fieles a Él. Pero aquí lo que nos dice es, si tú cumples mi palabra, la pones en práctica, te va a ir bien. Eso es lo que está diciendo. Te va a ir bien. ¿No? Pero date cuenta, hay una relación de condicionalidad entre la premisa, esto tienes que hacer, y el resultado, el efecto. O sea, el efecto no está disociado, ¿qué? De la causa, del origen.
haz esto y te va a ir bien. Pero ¿cómo esperas como mucha gente que te vaya bien si sencillamente haces lo que quieres? Si no llevas adelante lo que Dios está esperando de ti. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la teología de prosperidad, por si acaso. Solamente me remito a lo que dice el texto. Pero el concepto está. Porque el que nos vaya bien, ojo, no es que estemos exentos de peligros, de males, de enfermedades ni de muerte. Porque si no, Pablo, ¿te acuerdas cuando escribe? Azotado, encarcelado, sin nada. ¿Cuántos males? ¿No es creyente? ¿No? El baluarte del apóstol del Nuevo Testamento y que esté exento de males, no. Pero tiene que ver con el cumplimiento de los propósitos de Dios a través suyo. Y es allí entonces que tenemos que ver esto. Termino con un verso, con dos, en el Salmo 1, que tenía que ver justamente con el éxito, con la prosperidad, que te vaya bien. Dice Salmo 1, versos 2 y 3. Sino que en la ley, fíjate, está asociado otra vez a ¿qué? A la palabra de Dios. Sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en la ley medita de día y de noche. Será como ¿qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para que prospere y su hoja no caiga, primero está meditando en la ley de día y noche y hace todo lo que le corresponde, ¿te das cuenta? Dice, y el paralelo que pones será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Claro, porque si está en un desierto muy difícilmente va a crecer y dar fruto, ¿no es cierto? Pero si está allí junto a un riachuelo, ¿qué va a pasar con ese árbol plantado allí? Va a crecer y va a dar fruto. Y entonces el símil es ese justamente. Que en la medida que puedas dar fruto, ¿no? Y ser de bendición, tienes que estar plantado junto a corrientes de agua. No en el desierto, alejado de las aguas. Y aquí el tema es que tenemos que estar afincados ¿a qué? A su palabra, que es la palabra, recuérdate, de Dios. Es Dios hablándonos. Hay una comunicación, ¿verdad? Verbal, no verbal, ¿verdad? Escrita. Esta es escrita. Porque ya tienes aquí, ¿no es cierto? Es Dios hablándole a su pueblo, ministrándonos a nosotros. ¿Qué nos queda? Dios es intencional en comunicarse y hablar con sus hijos, con su iglesia, con los hombres en general. El hombre que no quiere oír a Dios es porque no le quiere oír. Cuando Dios nos dice, mira, voy a tomarte y a decirte la mano, no te voy a soltar. Cuando estás suelto, ¿qué pasa? No es que Dios lo dejó, es que el hombre lo dejó. El hombre se soltó, no quiere andar según lo que Dios... Son demasiadas demandas, Dios. Déjame vivir a mí tranquilo. Y así lo hace. Y entonces son decisiones una vez más. ¿Te das cuenta? Decisiones una vez más. Este primer tema, conociendo la palabra de Dios, quiero terminar con lo siguiente. Recordemos que Dios tiene intención de comunicarse con nosotros permanentemente para revelarse Él a ti y revelarte Él a ti tus planes, sus planes para tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un instante y puedas tú, esta mañana, un instante, orar allí en tu sitio, en privado. Y yo no sé cómo está, por ejemplo, tu vida de búsqueda personal de Dios. Porque si solamente le buscamos a Dios 52 semanas al año cuando venimos a la iglesia y escuchamos un sermón, no es suficiente. No se trata de un tema de venir a la iglesia y escuchar a un pastor. Se trata de que cada uno de nosotros busque al Señor en lo personal y le diga, Señor, háblame. Tengo tantas situaciones que resolver, tengo tantas decisiones que tomar, no tengo un norte o tengo este problema. O sea, guíame.
Y Dios no te va a dejar allí en ascuas, no te va a dejar abandonado. Lo que pasa es que muchas veces somos desesperados y queremos un Dios bombero que ya dame la solución ahora y si te demora 7 días de contratarme, ya te deje. Entonces dile allí al Señor en oración, mira Padre, esta es mi causa, esta es mi situación, esta es mi razón, esta es mi existencia en este momento. Y exponle allí en oración, dile Señor, ayúdame porque no soy consistente tal vez en buscarte. He perdido la práctica de abrir tu palabra y me cuesta. No soy fiel en tener tiempo contigo. Me siento cansado, tengo trabajo, la familia, argumentos mil válidos. Pero Él ni siquiera es el último porque ya lo alejaste, lo has desterrado. Ese acercamiento a su palabra ya no forma parte de nosotros. Y por eso, si queremos ser una iglesia que vive y practica, tenemos que conocer ¿qué? Su palabra. Y dile, Señor, ayúdame, porque soy débil. Ayúdame, porque soy inconstante. Y si eres constante, dile, Señor, háblame. Háblame de manera personal, porque yo también te necesito. Y una oración en silencio delante de tu Dios.